3:17 de la madrugada, 8.200 metros sobre el nivel del mar. La temperatura cae por debajo de los 30 grados bajo cero. El viento se detiene por unos segundos y en medio del silencio absoluto de la montaña más alta del mundo, algo rompe la oscuridad. Un grito, largo, humano, desgarrador. Pero hay un problema. En la llamada zona de la muerte del Everest, nadie debería estar despierto, nadie debería estar solo y, sobre todo, nadie debería estar gritando. Sin embargo, múltiples escaladores en diferentes años y expediciones han reportado lo mismo: voces, alaridos, sonidos imposibles en medio del hielo eterno. ¿Son simples alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno? ¿O hay algo más en esa montaña? ¿Algo que permanece cuando todos los demás ya se han ido? Hoy vamos a descubrir por qué los escaladores del Everest aseguran escuchar gritos en la zona de la muerte. Y lo que encontramos es más inquietante de lo que parece. Para entender lo que ocurre en el Everest, primero hay que entender un lugar que los escaladores le llaman la zona de la muerte. A partir de los 8.000 metros de altura, el cuerpo humano empieza a morir lentamente. El aire contiene solo 1/3 del oxígeno que tenemos a nivel del mar. Cada respiración se siente incompleta, como si tus pulmones nunca pudieran llenarse del todo. El cerebro comienza a fallar, las decisiones simples se vuelven confusas, la coordinación desaparece y algo aún más inquietante puede ocurrir: alucinaciones. Muchos escaladores han reportado ver cosas que no existen, personas caminando a su lado, sombras moviéndose en la nieve, incluso compañeros imaginarios que los acompañan durante horas. Pero hay algo que desconcierta a muchos veteranos del Everest, porque no todos reportan ver cosas. Algunos aseguran escuchar gritos, lamentos que parecen venir de algún punto del glaciar, como si alguien estuviera pidiendo ayuda en medio de la noche. Y lo más extraño es que estos reportes aparecen en diferentes expediciones, en diferentes décadas y en distintos puntos de la montaña. Entonces surge una pregunta inquietante. Si nadie puede sobrevivir en la zona de la muerte por mucho tiempo, ¿quién está gritando? Porque lo más perturbador no es lo que algunos escaladores dicen ver, es lo que dicen escuchar. En múltiples expediciones montañistas han reportado algo imposible: gritos, no el sonido del viento, no el crujir del hielo, gritos humanos. Algunos lo descubren como alaridos de dolor que parecen venir desde algún punto de la montaña. Otros dicen escuchar voces lejanas, como si alguien estuviera pidiendo ayuda en medio de la tormenta. El problema es que cuando miran alrededor, no hay nadie. En la zona de la muerte, cada equipo de escaladores sabe exactamente quién está en la montaña y dónde se encuentra cada campamento. Si alguien gritara realmente, todos lo sabrían, pero esos gritos aparecen en medio de la noche, cuando el viento se detiene y el Everest queda sumido en un silencio absoluto. Y lo más inquietante es que muchos escaladores describen el mismo tipo de sonido: un grito largo, quebrado, desesperado, como si alguien estuviera muriendo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque el Everest no está vacío. Para entender por qué muchos escaladores se estremecen cuando escuchan esos gritos, hay que saber algo sobre el Everest que pocas personas fuera del mundo del alpinismo conocen. En la zona de la muerte, rescatar un cuerpo es casi imposible. El aire es demasiado delgado, las temperaturas bajan a 40 grados bajo ceros y cada paso consume una energía que el cuerpo humano simplemente ya no tiene. Por eso cuando alguien muere allá arriba, normalmente se queda allí. Hoy en día se estima que más de 200 cuerpos permanecen en la montaña. Algunos están cubiertos por nieve, otros desaparecieron dentro de grietas, pero hay algunos que siguen visibles, cuerpos congelados desde hace décadas, preservados por el frío extremo como si el tiempo se hubiera detenido. De hecho, muchos escaladores usan ciertos cuerpos como puntos de referencia en la ruta. Uno de los más conocidos es un alpinista al que llaman Green Boots. Durante años, su cuerpo permaneció dentro de una pequeña cueva de roca cerca del camino hacia la cima. Sus botas verdes sobresalían entre la nieve, y todos los que subían sabían que se veían esas botas. Estaban en el camino correcto. Imagínalo por un momento. Estás a más de 8.000 metros de altura. No puedes respirar bien,
Tu cabeza late con cada latido del corazón y mientras avanzas lentamente por la nieve, pasas junto a personas que murieron exactamente en ese lugar. Personas que también soñaban con llegar a la cima. Personas que nunca regresaron. Ahora imagina esto, la noche cae sobre la montaña, el viento desaparece, todo queda en silencio y entonces escuchas un grito que parece venir de algún lugar en la oscuridad, un grito que no estaba allí hace unos segundos, un grito que suena demasiado humano. Pero algunos montañistas creen que el misterio puede tener una explicación que comienza con algo mucho más peligroso que cualquier fantasma. La falta de oxígeno. Muchos científicos dicen que hay una explicación lógica para esos gritos, y empieza con algo llamado hipoxia. A más de 8.000 metros de altura, el aire contiene aproximadamente un tercio del oxígeno que tenemos al nivel del mar. Eso significa que cada respiración apenas mantiene vivo al cerebro. En esas condiciones, la mente empieza a comportarse de formas extrañas. Los escaladores lo describen como si su pensamiento se volviera lento, confuso, distorsionado. Algunos olvidan cosas básicas, otros sienten que alguien camina junto a ellos, y aquí es donde aparece un fenómeno muy famoso en el alpinismo, algo que muchos sobrevivientes o supervivientes del Everest han experimentado: el síndrome del tercer hombre. Personas completamente solas en la montaña sienten que hay alguien más caminando a su lado. No lo ven claramente, pero lo sienten, como una presencia silenciosa que los acompaña. Muchos aseguran que incluso les habla, les dice cuándo detenerse, cuándo seguir avanzando, cuándo regresar. Uno de los casos más famosos ocurrió durante una expedición en el Himalaya, donde un escalador juró que alguien lo estaba gritando a través de la tormenta. El problema es que cuando finalmente llegó al campamento, descubrió algo imposible. Había estado completamente solo todo el tiempo. Pero hay algo que no encaja del todo, porque muchos testimonios coinciden en un detalle muy específico: la hora. Varios escaladores han reportado escuchar estos sonidos cerca de las 3 de la madrugada. En ese momento el Everest se vuelve un lugar completamente distinto. La temperatura cae brutalmente. El viento puede desaparecer por completo y el silencio se vuelve tan profundo que incluso el sonido de tu respiración dentro de la máscara de oxígeno parece ensordecedor. Es en ese momento cuando algunos escuchan algo más. Primero parece viento, luego parece un eco, pero después se transforma en algo mucho más claro. Un grito largo, doloroso, como si alguien estuviera pidiendo ayuda en algún punto de la montaña. Algunos escaladores han salido de sus tiendas creyendo que alguien estaba en problema, pero cuando miran alrededor, no hay absolutamente nadie, solo nieve, roca y oscuridad. Otros dicen que los gritos parecen venir desde abajo, desde zonas donde la ruta ya no existe, desde lugares donde, según los registros, varios escaladores murieron hace años. Algunos guías veteranos tienen una teoría que rara vez cuentan los nuevos escaladores. Dicen que el Everest no es solo una montaña, es también un cementerio congelado. Cientos de personas han perdido la vida allí arriba. Muchas de ellas quedaron atrapadas durante tormentas, o se quedaron sin oxígeno, o simplemente se sentaron a descansar y nunca volvieron a levantarse. Cuando el viento sopla entre las grietas del hielo y las paredes de roca, puede producir sonidos extraños. Sonidos que el cerebro humano, ya afectado por la falta de oxígeno, puede interpretar como voces. Pero algunos escaladores que han escuchado esos gritos insisten en algo perturbador. Dicen que no son ecos, dicen que no suenan como el viento, dicen que suenan como personas gritando, personas llamando, personas que todavía están allí arriba. Tal vez la explicación sea simple, tal vez sea la hipoxia, tal vez sea el viento moviéndose entre los glaciares, o tal vez la montaña más alta del mundo guarda algo más. Porque si hay un lugar en la Tierra donde cientos de personas murieron intentando llegar al cielo, es el Everest. Y si alguna vez decides escalarlo y a las 3 de la madrugada escuchas un grito en la oscuridad o a cualquier hora de la madrugada, los alpinistas veteranos tienen un consejo muy claro: no salgas de tu tienda, no respondas y nunca sigas el sonido, porque en la zona de la muerte algunos dicen que hay cosas que todavía están buscando compañía.
Si te gustó esta historia y llegaste hasta acá y quieres escuchar más misterios reales como este, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Aquí exploramos historias inquietantes, lugares extraños y fenómenos que la ciencia aún no puede explicar del todo. Y recuerda, hay lugares en el mundo donde el silencio nunca realmente está vacío. Nos vemos en el próximo video.